Hace 25 años, mientras muchos de ustedes nacían, nacía mi hijo, mi primer hijo, Felipe. Nacía con una pequeñita diferencia. Nacía con un cromosoma de más, un cromosoma 21 de más. Nacía con síndrome de Down. Esta pequeñita diferencia iba a ser un grandísimo impacto. Y el primer impacto se los voy a compartir. Un sentimiento inmenso de temor, de miedo. Tal vez de miedo hacia lo incierto, hacia lo desconocido. De hecho, como muchos de ustedes, estaba terminando mi formación como pediatra y tenía mis próximos 50 años ya organizados, planeados. La llegada de mi hijo iba a implicar romper todos esos planes, desbaratar ese castillo y volver a empezar. Eso da miedo. Lo que se venía, la incertidumbre. Y en ese momento tenía dos opciones. O miraba de frente ese temor, o me paralizaba. Y probablemente optaba por otras opciones que, les confieso, pasaron por mi mente. Rechazó darlo en adopción. Pero decidí mirarlo de frente. Y aquí se los presento. Era este pequeñito que pesaba 3 kilos, absolutamente indefenso. Entonces la pregunta es, ¿por qué me generaba ese temor tan grande? Parecía que él me estuviera diciendo, mamá, ¿cuál es tu problema? Si es solo un cromosoma de más. Sin embargo, yo estaba muerta del pánico. En ese momento tampoco sabía que más de 1.000 a 3.000 millones de personas en el mundo, cifra que viene en aumento, estaban compartiendo conmigo en sus familias una persona, miembro con discapacidad. Y vienen en aumento porque finalmente la población está envejeciendo y tarde o temprano todos vamos a necesitar un apoyo, o un caminador, o un audífono. Entonces tenemos que empezar a cambiar la idea de que la discapacidad es un problema solo de algunos. Yo decidí mirarlo y mirarlo de frente. Nuestros niños también son una población grande, como nos contaba el doctor Restrepo. Y mi primera manera de mirarlo, de verlo, fue la lactancia. Era como una pulsión, como un instinto que peleaba con todas las demás. Eran sentimientos casi que primitivos, desconocidos para uno. Hasta ese momento yo no sabía que iba a tener tantos sentimientos desconocidos para mí. Pero este primaba, un instinto de tener que alimentarlo. Y fue a través de la lactancia que yo aprendí a mirar a mi hijo a los ojos y no quedarme mirándole los ojos. Esa mirada que seguramente había aprendido también muchas veces en los libros, en las clases de genética. Entonces en ese momento para mí como mamá fue un gran reto dejar un poco lo que había leído en los libros y empezarme a acercar a él. Ese fue nuestro primer encuentro. Pasó 1 año, 2 años, con esas inquietudes y temores siempre de mamá, pero cada vez más liviana. ¿Será que camina? ¿Será que no camina? ¿Será que aprende a hablar? ¿Será que aprende algo? Un poco más liviana, pero todavía llevaba mucho peso. Y les voy a compartir un episodio de la vida. Como a sus 2 años, Felipe, cuando íbamos a Tierra Caliente, le encantaba levantarse la camisetica y echarse en el piso como un sapito a sentir el fresco del piso helado. Mi labor como madre era corregirlo, era decirle que no lo hiciera, que se resfriaba, bueno, el deber ser. A esos 2 años, en esos 2 años, en alguna ocasión,
yo decidí que más bien lo que tenía que hacer era yo levantarme la camisa y acostarme al lado de él para sentir lo que él estaba sintiendo, para entender cuál era ese frescor que él sentía al acostarse como sapito en el piso frío. En esa edad Pipe todavía no hablaba, pero me volteó a mirar y con una sonrisa inmensa me quiso decir: oye mamá, por fin me entiendes. Y entonces entendí en ese momento que era yo quien debía cruzar la orilla. Y me empecé a liberar, empecé a sentir que se me quitaban una cantidad de cadenas, empecé a sentir cómo Felipe me ponía alas. Y empecé a entender que un cromosoma de más no le restaba nada, al contrario, le sumaba esa humanidad que nos hace falta a tantos. Entonces fue mucho más fácil seguir con él, seguir ese camino. Ya me sentía mucho más libre, mucho más tranquila, orgullosa de salir a la calle con él. Pasaron 15 años. 15 años de lucha, de caminos recorridos con dificultad, sobre todo en nuestro país, cuando les cuento que casi menos del 2% de 10 millones de personas matriculadas, casi menos del 2% de jóvenes con discapacidad con todas las condiciones pueden ingresar al sistema educativo formal. Sin embargo, recorrimos ese camino. A sus 15 años, entonces, ese camino aún no del todo pavimentado en nuestro país, venía una inmensa pregunta, una inmensa duda. ¿Y después qué? ¿Después para dónde? Si se acaba la escolaridad, ¿a dónde vamos? ¿De nuevo a las casas? No. Entonces decidimos encontrarnos con unas familias que teníamos también hijos en condición de discapacidad y decidir que así no hubiese sino un abismo al final de ese camino, íbamos a construir camino. Y ese camino era el donde debían estar los muchachos al finalizar su escolaridad media, 17, 18 años, debían estar en la universidad. Entonces fue este tercer encuentro, encontrarnos con otros, saber desde ese momento que solos no podíamos hacer camino, que teníamos que juntarnos, teníamos que unirnos, pero sobre todo teníamos que quitarnos a nuestros hijos como una carga de los hombros y ponerlos como parte de nosotros, a construir con ellos un camino y un futuro. Fue así como en el 2009 nació la corporación Transición es Crecer, con el sueño de abrir camino donde no existía. En esa época aplicamos entonces a un proyecto de investigación en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, planteando un programa innovador de inclusión para jóvenes con discapacidad intelectual en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Y el estar allí tenía un sentido muy importante en relación a lo que decía el doctor Restrepo, los médicos y el sector salud en general. Tenemos que aprender a cambiar las miradas. ¿Y qué mejor que cambiar miradas que en los espacios de la universidad? Porque es en la universidad donde se construyen mundos posibles, es en la universidad donde se sueña, es en la universidad donde todos tenemos la oportunidad de encontrarnos con la mayor diversidad, en todas sus formas, en todas sus expresiones. Entonces, ¿qué mejor libro que estos muchachos estén compartiendo esos espacios? Lo que sucede en las aulas en la universidad es muy importante, pero lo que más importa es lo que sucede fuera de las aulas, cuando nos encontramos con los otros, y esos otros, entre más diversos sean, más representativos son de lo que es el mundo, que otra manifestación de la diversidad que el ser humano. Fue así como este proyecto se fue concretando y tuvimos la inmensa posibilidad de que ya saliera de la Facultad de Medicina y se expandiera a toda la universidad
con todo el apoyo de la rectoría, vicerrectoría y dirección de estudiantes. Hoy es un sueño hecho realidad, es un camino que se está construyendo y por eso estamos acá, aprendiendo y compartiendo con ellos. Hace un año tuvimos la oportunidad de forjar otro encuentro maravilloso y fue el encuentro con el Papa Francisco, que vino a trabajar el tema de encuentros desde el acuerdo de paz. Y los jóvenes le brindaron un mensaje y unas palabras que básicamente lo vamos a resumir como el encuentro con la vulnerabilidad, porque finalmente la vulnerabilidad es lo que nos hace humanos. Es el encuentro mucho más real desde la fortaleza de la vulnerabilidad que de la fragilidad de la perfección que finalmente no existe. Entonces, tenemos que encontrarnos en esa vulnerabilidad que finalmente es la esencia de lo humano. Y por eso voy a aprovechar que estamos en este espacio maravilloso para invitar a los muchachos que pasen aquí al frente. Les voy a presentar los protagonistas reales de esta historia para que compartan con ustedes unas palabras. Lina María, Felipe, mi hijo, Silvana, Paula, ¿sí acabamos todos? Ok, córrete para acá. Lina, dale. Queremos un mundo inteligente para celebrarnos los unos a los otros, como seres humanos, todos diferentes, como manifestación de la vida y su diversidad. Queremos un mundo en el que la vulnerabilidad sea reconocida como esencia del humano, que lejos de debilitarnos nos fortalece y dignifica, un lugar de encuentro común que nos humaniza. Este fue el mensaje que los jóvenes le dieron hace un año al Papa y es el mensaje que queremos dejar hoy en esta inmensa oportunidad de encontrarnos, de cruzar orillas y de construir un mundo posible donde todos aportamos y todos aprendemos de todos. Muchas gracias.